Buenos días a todos. Es para mí un placer estar en el Instituto de la Ingeniería de España y le agradezco a David que me haya invitado a esta jornada tan interesante. Bueno, mi presentación va a tener como marco general el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica 2019-2022, aunque tiene un componente temporal hasta 2030. Es un paraguas ahora mismo dentro del Ministerio para la Transición Ecológica en lo que se refiere a la reducción de emisiones de contaminantes a la atmósfera. Este Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica se aprobó por Consejo de Ministros el pasado mes de octubre. De lo que voy a hablar precisamente son de esos contaminantes locales que afectan directamente a la salud, que afectan a los ecosistemas, que afectan también al patrimonio, a las edificaciones. En contraposición, bueno, pues a esos contaminantes gases de efecto invernadero, que son ya contaminantes globales que no dependen tanto dónde se emiten. Entonces, estos contaminantes son los tradicionales, los que se emiten tienen sus fuentes y ahí donde se emiten es donde tienen sus efectos, aunque evidentemente también pueden viajar. Estos contaminantes a los que se refiere este programa son el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles no metánicos, el amoníaco y las partículas finas, las de menos de 2,5 micras. La directiva, este programa es un requisito que nos obligó la directiva 2016/2284 a elaborar a todos los países, a elaborar un programa nacional de control de la contaminación atmosférica. El objetivo de esta directiva era que se redujese el impacto en la salud de todos los ciudadanos de la Unión Europea de manera global en un 52%. En las negociaciones, durante las negociaciones de todos los países miembros para ver ese reparto de esfuerzos entre todos, es donde se establecieron unos objetivos para cada uno de los países de la Unión Europea en la reducción de sus emisiones. Y en España nuestros objetivos se establecieron y se pueden comprobar en las dos últimas columnas de la transparencia. Tenemos que reducir el dióxido de azufre para 2020 y hasta 2029 en un 67% con respecto a las emisiones que declaramos a través del Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera en el año 2005. Y para 2030 tenemos otro objetivo todavía más exigente, en concreto para el SO2, de una reducción del 88%. Como veis, también hay objetivos para el NOx, para los compuestos orgánicos volátiles, para el amoníaco y para las partículas más finas. Todos estos contaminantes son los que tienen un carácter de acidificación y de eutrofización en los ecosistemas más importantes. Esta directiva en realidad es continuación de otra directiva anterior que estableció techos nacionales de emisión para el resto de los países con un objetivo a 2010, y lo único que hace es continuar esa senda de reducción para todos los países de la Unión Europea con vistas a 2020 y a 2030, con un objetivo intermedio en 2025 que no es obligatorio pero sí indicativo, y que si no lo cumplimos, esa reducción entre 2020 y 2030 de manera lineal, tendremos que justificar por parte de España por qué no cumplimos. Yo ya con este Programa Nacional de Control de la Contaminación, al haber elaborado, vemos que los objetivos a 2020 y a 2020 se cumplirían con todas las medidas que se han puesto en este programa, pero para el 2030 vemos que para los compuestos orgánicos volátiles no metánicos no llegaríamos a cumplir.
¿Por qué hemos aprobado en Consejo de Ministros un programa en el que ya decimos que no cumplimos con las emisiones, con el techo de emisiones para compuestos orgánicos volátiles? Aunque ya lo explicaré un poquito más tarde, los programas de los países son vivos, es decir, hay que continuamente revisarlos, y la Comisión Europea además nos dice que como mínimo cada 4 años, pero si vemos que no vamos a cumplir con los objetivos hay que revisarlos antes. Más adelante me pararé un poquito en este tipo de contaminantes. Esta directiva la hemos traspuesto al ordenamiento nacional a través del Real Decreto 818/2018, en el que se habla de la estructura que tiene que tener este Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. Y una de las cosas que nos dicen, y es de lo más importante, es que se tienen que establecer prioridades y también vínculos con otras políticas pertinentes. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? Que nos hemos tenido que coordinar con todos los ministerios que podían contribuir con las medidas que pueden contribuir a estas reducciones de emisiones, y tener que todas estas políticas sean coherentes entre sí. La más importante, la que viene a través del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el famoso PNIEC, que su borrador fue aprobado por Consejo de Ministros a mediados de año. Yo creo que fue por abril, mayo, no recuerdo bien, pero fue un borrador que fue aprobado antes que el Programa Nacional de Control de la Contaminación, dirigido a la reducción de emisiones, pero de gases de efecto invernadero, y con un objetivo a 2030 y a 2050, sobre todo en línea también con el objetivo de la descarbonización de la economía a 2050. Otro tema que también nos obligaba la directiva y el Real Decreto es que estuviese muy claro en este programa las responsabilidades. Por ello nos tuvimos que poner en contacto con todos los ministerios. Al final esto es un programa nacional, es un programa de la Administración General del Estado, en el que nos tuvimos que poner en contacto con todos los ministerios y preguntarles qué medidas vais a poner en marcha para que podamos reducir las emisiones en lo que a vosotros os afecta y en lo que vosotros sois competentes. El programa se hizo en 2 fases. En la primera fase lo que se hizo fue un análisis de la situación y unas proyecciones de las emisiones a 2020 y a 2030 con las medidas actualmente en marcha, es decir, con aquellas que están aprobadas, que aunque no estén en total aplicación, sí que lo estén, pues porque se han publicado en un Real Decreto, porque se han publicado en una convocatoria de ayudas, porque se han comprometido algún ministerio, pero que tuviesen efecto para la reducción de las emisiones en 2020 y en 2030. También nos obligaba la directiva a que viésemos el impacto transfronterizo de esas emisiones en los países con los que tenemos frontera, con Portugal y con Francia. Y también nos obligaba a hacer las previsiones con esas medidas, cuánto reducíamos, y también que hiciésemos mediante modelos matemáticos esas emisiones, cómo se traducían, que al final es lo importante, en la mejora de la calidad del aire, que es lo que luego nos va a llevar a esa reducción de los impactos en salud. ¿Qué es lo que vimos con esta primera fase? Que con las medidas actualmente en marcha no llegábamos a esas reducciones de emisiones a 2030. Con las actuales sí que llegamos a esas reducciones, a esos objetivos en 2020, pero no a 2030. Uy, perdón. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Ahí es cuando nos pusimos en contacto otra vez con los ministerios y les pedimos qué medidas tenían en mente que iban a poder poner en marcha a partir de ahora. Y sobre todo lo que recogimos son todas las medidas que estaban en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, para todos los sectores económicos, excepto para la agricultura y la ganadería, en la que
Para el PEMIEC lo importante son las emisiones de CO2 y de óxidos nitrosos, N2O, y a nosotros lo que nos importaba de este sector eran las emisiones de amoníaco. Con esas medidas lo que volvimos a hacer es unas proyecciones de las emisiones a 2020 a 2030. También volvimos a correr un modelo que nos ayuda, bueno, que en realidad lo ha hecho el CIEMAT, un modelo matemático, han empleado el MOCACH y el CIMER para ver cómo esas reducciones de emisiones incidían sobre la mejora de la calidad del aire. Lo que hicimos entonces en el programa, hay una descripción de las políticas y medidas consideradas, se han paquetizado y de ellas, cada paquete, se han cuantificado esas reducciones. ¿Por qué se hace por paquetes? Porque hay muchas medidas que interaccionan entre sí y es muy difícil ver las reducciones si no es en un conjunto. Estos paquetes, pues al final se hicieron 13 paquetes con un total de 57 medidas. Las más importantes, a mi juicio, pues tienen que ver con el mix energético, en el que las principales medidas pues son las que el Gobierno tiene en mente de llegar a una descarbonización para 2050, en el que se va a llevar a cabo una transición desde la utilización de energía fósil, de origen fósil, a un mix energético donde predomine las energías renovables, aquellas que no tienen, sobre todo aquellas que no tienen emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Aquí va a tener muchísima importancia y vamos a ver sus resultados cuando se vayan poco a poco cerrando sobre todo las instalaciones las grandes instalaciones de combustión que utilizan carbón para la generación de energía eléctrica. Otro de los sectores que tiene mayor importancia en cuanto a sus emisiones a la atmósfera es el sector del transporte, en todos los modos, por carretera, ferrocarril, aviación y marítimo. Las principales medidas en este sector, en el de carretera, es la electrificación del transporte por carretera y también el del ferrocarril en la medida de lo posible. Evidentemente, la generación de energía eléctrica también emite contaminantes a la atmósfera, pero para eso ya está el primer paquete de medida en el que se va a promocionar, el que se va a fomentar la generación de esa energía eléctrica mediante energías renovables. En el sector de la aviación se va a tender a la búsqueda de otros combustibles, de unos combustibles provenientes de renovables, y en el sector marítimo va a tener muchísima importancia el cambio de combustibles el cambio a combustibles más limpios. En ese sentido quiero comentaros que el Gobierno de España, el Ministerio de Fomento junto al Ministerio para la Transición Ecológica, está apoyando en el seno del Convenio de Barcelona para llevar a la Organización Mundial Marítima una propuesta para que se declare todo el Mediterráneo en su conjunto como una zona especial de control de la contaminación en lo que se refiere a SOX, tal y como está ahora mismo establecido a través de la OMI, pues en el Mar del Norte y en el Mar Báltico. Esto lo que contribuiría pues a que se redujesen las emisiones de SOX, sobre todo pues de todo el tráfico marítimo que hay en el Mediterráneo, que al final contribuye también a mejorar la calidad del aire de las zonas costeras, de las ciudades costeras. También hay un paquete en el que pues se fomentará, está más abajo, en el que se fomentará también la reducción de las emisiones en puertos. Aquí es muy importante la electrificación de los puertos. En este sentido, el puerto de Barcelona, por ejemplo, tiene un proyecto para electrificarlo. La verdad que es caro
caro este cambio, pero muy positivo para la calidad del aire. Otro paquete de medidas es la que se refiere a la eficiencia energética en el sector residencial, comercial, institucional y otros. Aquí, bueno, pues evidentemente todo de lo que se trata es de hacer más consumiendo menos, y hay un potencial tremendo en lo que es en la construcción, en la edificación, en la rehabilitación de los edificios, para que sean menos, que necesiten menos consumo de energías y por tanto reducirán sus emisiones. El paquete de residuos, también muy importante, de lo que se pretende es que se vaya más a la reutilización, a la evitación lo primero es evitar que haya residuos, que se vaya a una economía circular. Y segundo, pues en esa pirámide jerárquica, que se vaya a la reutilización, al reciclaje, a la valorización energética y, por último, como última alternativa, la disposición en vertederos. Pero aún así, que lo que vaya a vertederos se pueda recoger todas las emisiones de metano para que se puedan integrar en el sistema, en el mix energético. Y ya luego hay una serie de paquetes que se refieren más al sector de la agricultura, al sector de la ganadería, que tiene que ver con el empleo de fertilizantes, del abonado, la gestión de los estiércoles, tanto en los almacenamientos como luego su disposición en el campo de los purines. En este caso, nuestros objetivos es que se emita lo mínimo imprescindible de amoníaco. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues a través de la alimentación, controlar muchísimo la ingesta de proteínas del sector porcino, del sector aviar, de que los purines se vayan retirando frecuentemente de las granjas, que cuando se dispongan en el campo para abonado, que no se haga a voleo, que se introduzca en la tierra y se tape inmediatamente para evitar las emisiones, que las balsas de los purines se tapen enseguida para que no se emitan a la atmósfera amoníaco. También para nosotros hay unas medidas muy importantes, que son la reducción de las emisiones de las quemas, de los restos agrícolas y de los restos de poda. Para los restos agrícolas, por un motivo de la condicionalidad de las ayudas de la PAC, lo que se pide es que no se quemen los restos agrícolas a menos que sean por problemas fitosanitarios. Lo que queremos es que eso se controle bien, y que por otro lado los restos de poda, que lo que se haga, en vez de quemarlos, pues que se aprovechen para adendas para el suelo, para el enriquecimiento del suelo, y también que se reduzcan las emisiones de la combustión residencial de leña. Ahora mismo tenemos un problema de contaminación del aire, de calidad del aire en la zona de Andalucía, porque se queman los restos de los olivares, y lo que producen son una cantidad increíble de partículas que luego afectan terriblemente a la salud. También queremos que no solo las grandes instalaciones de combustión reduzcan sus emisiones, sino también las pequeñas y las medianas instalaciones de combustión, que están más dispersas y tienen un mayor número. Y luego al final hay un paquete muy importante, que es el de la concienciación y sensibilización ciudadana. Esta medida por sí misma no reduce emisiones, pero para mí es muy importante, porque si la población está concienciada, está sensibilizada, está informada de lo que sus hábitos, de lo que sus consumos producen en cuanto a emisiones, entenderá muchísimo mejor las medidas que luego pongan en marcha los ayuntamientos, las comunidades autónomas e incluso la Administración General del Estado. Incluso habrá veces que será la propia ciudadanía en la que nos pida a nosotros que se pongan medidas en marcha para estas reducciones, porque al final lo que contribuye es a la salud de las personas.
Y también quería comentar una medida que es la reducción de emisiones para el uso doméstico de disolventes y pinturas. Esta tiene que ver con las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles y el NO2 son dos precursores del ozono, el ozono troposférico, el que se respira, el que tenemos a nivel de la troposfera. El ozono troposférico es un oxidante muy importante, es un contaminante secundario, no se emite directamente a la atmósfera por fenómenos de la radiación solar y en presencia de compuestos orgánicos volátiles y de NOx, se produce mediante reacciones químicas el ozono troposférico. Aparte de ser un oxidante, el ozono tiene efecto invernadero. Pero es que en España es un contaminante que afecta a toda la península ibérica, bueno, también a Canarias, también a las islas. Es un contaminante que afecta sobre todo a la salud de las personas más vulnerables, a los niños, a los ancianos y a los enfermos con temas de respiración. Nosotros pensamos que este es el contaminante que nos da los compuestos orgánicos volátiles, es el contaminante que he dicho al principio, que en nuestro programa no vamos a poder cumplir esas reducciones. Y es que pensamos que todas las políticas a nivel de la Unión Europea ya están agotadas. O sea, tenemos que pensar en medidas adicionales, pero desde el Ministerio vemos que estas medidas adicionales, lo único que se nos ocurre sería el limitar el consumo de pinturas, de disolventes, de estos productos, de los perfumes, de los productos de limpieza que emiten compuestos orgánicos volátiles. Esto lo que haría sería una fragmentación del mercado, que además está en contra de libertad del mercado, que está en contra con otras políticas de la Unión Europea. Entonces, vemos muy difícil cómo podemos reducir emisiones en los compuestos orgánicos volátiles. ¿Dónde están las mayores reducciones y en qué contaminantes? Bueno, pues evidentemente el NOx, las mayores reducciones las tendremos en el sector del mix energético, en el transporte. En el mix energético y en el transporte sobre todo, los dióxidos de azufre en el mix energético, los compuestos orgánicos volátiles tanto en el transporte, en las emisiones que hay en las gasolineras de los vapores de la gasolina y como ya he dicho, en el sector del consumo de productos como pinturas, barnices, etcétera. El amoníaco en el sector de la ganadería y en la agricultura y las partículas tanto en el sector del transporte como en el del mix energético. Un momentito porque me he saltado. Muchísimas gracias. Aquí en esta transparencia lo que se ve es cómo van reduciéndose las emisiones en el tiempo y como vemos que todos tienen una tendencia a la baja, menos el de los compuestos orgánicos volátiles, que llegaremos a 2030 con una reducción del 30% respecto a 2005, cuando lo que eso nos exige es una reducción del 39%, y cómo se mantiene más o menos en el tiempo. En esto tendremos que estar trabajando durante estos años. Muy bien, sí, voy a terminar enseguida. En cuanto a la calidad del aire, ¿qué supone esta reducción de estas emisiones a 2020 y a 2030? Bueno, pues nos va a significar que vamos a tener unas reducciones significativas en las concentraciones de todos los contaminantes
y que el número de zonas, porque en la evaluación de la calidad del aire lo que se divide es toda la península en zonas donde se evalúa la calidad del aire, pues habrá zonas que dejarán de tener incumplimientos, como ahora mismo tenemos incumplimientos sobre todo debidos al tráfico o a la quema de combustibles fósiles, y otras en las que se reducen notablemente los incumplimientos. Entonces, para 2030 tenemos que para el NO2, el SO2, las partículas PM10, que son lo que se mide en la evaluación de la calidad del aire, no tendremos incumplimientos, pero en cambio seguiremos teniendo incumplimientos para el ozono. Para el ozono medido como el ozono octorario y el ozono horario. Por entonces seguiremos, aunque evidentemente pasaremos de unos incumplimientos en 36 zonas para el ozono octorario en 2025 a 31, que son 31 de 140 de 128 actualmente, y para el ozono horario de 16 a 6. Y finalmente quiero comentaros que el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica está disponible en la página web del Ministerio, al que se puede acceder. Tendremos que volver a revisarlo pues antes de 4 años, y volveremos a hacer pues toda esa ronda, todo un nuevo proceso para elaborar el nuevo Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. Muchísimas gracias.